Qué poder de diferenciación. Bueno, buenas tardes. Comenzamos ya con la segunda parte de la mesa de la jornada de residentes. Hemos ido súper bien de tiempo en la primera parte de la mesa y esta segunda parte, pues esperemos que sea de la misma forma. Recordaros lo del Kahoot que se va a hacer al final de las presentaciones. Y nada, comenzamos ya con la primera. Sí, es una segunda mesa que la hemos centrado en tema específico, en comatología, por aquello de tratar de un mismo tema. Y bueno, sí, podemos empezar cuando queráis. Muy bien. La primera charla va a ser Kelim y va a ser presentada por Ricardo Fuster del Consorcio General de Valencia. ¿Ya funciona? Vale. Soy Ricardo Fuster del Hospital General de Valencia, ¿vale? Y os voy a hablar un poco del valor predictivo del Kelim a la quimiosensibilidad en el cáncer de ovario, ¿vale? Entonces, recordaros un poco que el cáncer de ovario tiene una incidencia baja, ¿vale? Más o menos aproximada de 5 casos por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Y el CA125 es una proteína de superficie en muchas células del ovario. Esto lo utilizamos como marcador tumoral y se puede utilizar para la detección del riesgo de padecer cáncer, del control del tratamiento oncológico o recaída en el cáncer. Vale, lo que trata estas presentaciones es del Kelim, ¿vale? Que sería definido como un parámetro cinético modelizado que mide el aclaramiento del CA125. Entonces, a mayor Kelim tendremos una mayor eliminación del CA125, mayor eficacia quimioterápica y mayor quimiosensibilidad. Esto permite valorar la respuesta de los pacientes, ¿vale? a la quimioterapia, clasificándola como si el paciente tiene un Kelim mayor o igual a 1, esto va a hacer una disminución favorable del CA125 y, por tanto, una sensibilidad mayor al tumor a la quimioterapia, ¿vale? Para calcular el Kelim necesitamos, dentro de los 100 primeros días, que se extraigan muestras del valor de la concentración de CA125 y generaremos una curva de sensibilidad, ¿vale? Luego, para estos 3 valores se tienen que incluir un mínimo de 3 valores, ¿vale? Un valor basal, que será el día de la quimioterapia o antes, ¿vale? Y 2 valores adicionales durante la quimioterapia, ¿vale? Excepcionalmente, en caso de cirugía primaria, se calcula después de esta, mientras que si es una cirugía de intervalo, se calcula justo antes, ¿vale? Luego, un ejemplo de cálculo sería se pondrían los datos donde se saca el CA125 y su correspondiente concentración y obtendríamos una curva cinética tal como la que veis a la izquierda. Esto nos da un valor de Kelim de 1,5, en este caso es un Kelim favorable, por tanto un pronóstico también favorable a la respuesta a platinos en el cáncer de ovario. Vale, esta sería, para calcular el Kelim, existen 2 tipos de webs, ¿vale? Se puede hacer en terapia neoadyuvante o adyuvante, hay que diferenciarlo, ¿vale? Y luego, esta sería la página web donde se introducen los datos, los hemos introducido todos aquí. Aquí iría el número de historia del paciente, luego los días que ha tenido la quimioterapia y luego los días que se le ha sacado el valor del CA125, o sea, la concentración. Con estos datos se da a calcular y salen curvas como las que veis. Esta es la de más próxima a mí, es de una quimioterapia neoadyuvante y la otra adyuvante. En este caso salen las dos por debajo de 0, de 1, ¿vale? Entonces no sería favorable tratar con platinos. Vale, los objetivos de este trabajo es evaluar el valor predictivo del Kelim a la quimiosensibilidad del cáncer de ovario en estadios 3 y 4 y luego evaluar la inclusión del Kelim en la práctica clínica habitual, aunque ya está casi incluido por nuestra oncóloga Cristina Caballero, ¿vale? Que siempre saca los valores de CA para que podamos calcularlo.
Luego, material y métodos utilizados, ha sido un estudio observacional retrospectivo. Los criterios de inclusión son los siguientes, que es cáncer de ovario en estadio 3-4, mayores de 18 años, disponibilidad de mínimo 3 valores durante los 100 primeros días de quimioterapia del CA-125, y luego inicio del tratamiento neoadyuvante durante el 2019, 20 y 21. La fecha fin de seguimiento ha sido este abril del 2023 y el análisis estadístico realizado con el Stata 16.0 con las curvas no paramétricas, frecuencias y curvas de Kaplan-Meier. Vale. Luego, el apartado de resultados. La muestra que teníamos, la población era una edad media de 61 años, una superficie corporal mediana de 1,63 metros cuadrados, el estadio 3 era el más prevalente, con 77%, igual que el performance status con un 60% de los pacientes. La quimioterapia neoadyuvante fue un 14%, neo más adyuvante un 34% y adyuvante un 51%. De todos estos, los pacientes presentaban BCRA o HRD o HRD mutado un 46%. Vale, los tratamientos, las quimios que se dieron fue el tratamiento neoadyuvante de 1 a 4 ciclos más o menos y la más prescrita fue el carbopaclitaxel con un 72%. Luego tenemos la variante con bevacizumab en caso de que la paciente tuviese una alta carga tumoral o la variante con gemcitabina en caso de neurotoxicidad a paclitaxel. Luego el tratamiento neoadyuvante de 1 a 6 ciclos más o menos, con también unos esquemas muy parecidos, lo que aquí cambiaba el bevacizumab por una cirugía subóptima, ¿vale? Y luego ya el tratamiento de mantenimiento, que se hacía con bevacizumab o con uniparp, niraparib o olaparib, siendo niraparib el más prescrito. Vale, los resultados de eficacia que nos salieron fue una respuesta completa del 34%, parcial del 57% y una progresión de enfermedad del 9%. El porcentaje de éxitos fue de un 29%, no alcanzaba la media de supervivencia global, entonces se veía comprometida, aunque nos salió una supervivencia global de 16,6 meses. Vale, luego un 60% de los pacientes progresó, pero tenemos que ver también que un 67% de los pacientes tuvo un Kelin menor a 1. Entonces, más o menos se equiparan. Luego, la supervivencia libre de progresión fue de 13,6 meses de mediana. Pacientes que duraron más de 6 meses sin progresar, un 89%, y más de 12, un 69%. Vale, luego como resultados de Kelin en pacientes, o sea, de Kelin mayor o igual a 1, en los pacientes fue la terapia de éxito fue la que era neoadyuvante más adyuvante, un 50%. La adyuvante un 41,4% y la neoadyuvante un 33%. En estos resultados hicimos la curva de Kaplan-Meier, ¿vale?, para la supervivencia libre de progresión y nos salió un hazard ratio de 0,7, que está bien. Lo que pasa es que luego nos salió un p-valor mayor a 0,05. Por tanto, lo que nos indicaba era que no era significativo y el tamaño de la muestra es pequeña. Y como conclusiones para finalizar, es una enfermedad de baja prevalencia del cáncer de ovario, ¿vale? Y la utilización del Kelin podría ser bueno para predecir la respuesta a platinos en relación a la supervivencia libre de progresión, ¿vale?, en el estadios 3 y 4 de cáncer de ovario. Sin embargo, sería necesario incrementar el tiempo de seguimiento para valorar su efecto en la supervivencia global y así como incrementar el tamaño muestral para ser más concluyente con la supervivencia libre de progresión. Y con esto termino. Bueno, ¿tenéis preguntas? Sí, bueno, yo sí que quería preguntarte en qué tiempos exactamente, porque has comentado que una medida se toma justo antes de la quimio y luego otras 2 en los 100 días. ¿En qué momento de esos 100 días es mejor tomar las siguientes medidas? Es indiferente, es indiferente. No tiene, a ver, de normal se toman antes de recibir el paciente la quimio con analítica, ¿vale? Y ahí se sacan, pero es indiferente
sacarlo. En que esté dentro de ese periodo de tiempo de 100 días, nos vale para construir la curva. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, vamos a pasar con la siguiente ponente. En este caso es Sonia Gea Navarrete, del Hospital Arnau de Vilanova. ¿Estás por ahí, Sonia? Sí. Que nos va a hablar del valor del NLR, DNLR y PLR como biomarcadores predictivos de respuesta a inmunoterapia. Puedes empezar. Vale, bueno, buenas tardes a todos y antes de empezar quería sumarme al agradecimiento de mis compañeros a la sociedad por brindarnos esta oportunidad y darnos este espacio a los residentes año tras año. Bueno, yo voy a hablaros del valor de estos índices que luego desglosaré mejor. Son el NLR, DNLR y PLR como biomarcadores predictivos de respuesta a inmunoterapia. Vale, un poco a modo de breve introducción. La inflamación desempeña un papel fundamental en la progresión de las neoplasias, como es el caso del carcinoma de pulmón no microcítico, ya que las células del sistema inmune liberan citoquinas y otras moléculas inflamatorias en el microentorno tumoral, aumentando la proliferación de las células precancerosas y ya las cancerosas, y de esta manera pues, se favorece la progresión de la enfermedad. Actualmente se recomienda se recomienda determinar la expresión del PDL1 para valorar qué pacientes se van a favorecer más de la inmunoterapia, de los inhibidores del punto de control inmunitario, pero esta técnica también tiene desventajas, ya que depende un poco de la heterogeneidad del tumor y va variando en el tiempo. Por lo tanto, desde hace unos años atrás se están estudiando biomarcadores inflamatorios hematológicos como posibles índices predictivos de la respuesta a la inmunoterapia. Vale, estos tres biomarcadores serían los principales: el NLR, que es el ratio neutrófilos linfocitos, el DNLR, que es la derivada del anterior, que se calcularía como neutrófilos partido la diferencia entre leucocitos absolutos menos los neutrófilos, y el ratio plaquetas-linfocitos. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es analizar si existe una relación entre los valores basales pretratamiento de estos tres biomarcadores y la respuesta al tratamiento con pembrolizumab en cáncer de pulmón no microcítico. Y luego también determinar si los puntos de corte más aceptados en la bibliografía estudiada presentan un valor pronóstico en nuestra muestra. Vale, un poco la metodología. Se trata de un estudio observacional retrospectivo durante 6 años, desde julio de 2017 a abril de 2023, y se incluyeron todos los pacientes tratados con pembrolizumab en primera línea en cáncer de pulmón no microcítico. Se recogieron variables demográficas y, como variables clínicas, el estado funcional mediante la escala de Koch, el hábito tabáquico, la histología tumoral, la presencia de metástasis y la distribución de las mismas, el porcentaje de expresión de PDL1, el número de ciclos, supervivencia libre de progresión, supervivencia general y los valores basales de los tres biomarcadores. Y el análisis estadístico se realizó mediante el paquete SPSS. Vale, los resultados. Bueno, primero, a nivel descriptivo, nuestra muestra de pacientes es de 108, un 80% de hombres con una mediana de edad de 67 años. Tan solo un 7% no habían fumado nunca. La histología más prevalente fue la adenoscamosa, el adenocarcinoma, y la mayoría, en torno a un 80%, presentaban un buen estado basal con una buena calidad de vida y un ECOG de 0 o 1. Vale, para obtener el punto de corte que usamos en el estudio, revisamos un poco la bibliografía y el primer ratio, que es el ratio neutrófilos linfocitos, encontramos dos metaanálisis. En ambos mayoritariamente usaban un punto de corte de 5. El primero incluía 20 estudios y el segundo 21. Por lo tanto, usamos nosotros este punto de corte. Vale. Mediante el método de Kaplan-Meier y la prueba de log-rank como contraste de hipótesis, obtuvimos estos resultados, que son significativos tanto para supervivencia libre de progresión como para supervivencia global, diferenciando el NLR según ese punto de corte, entre menos o mayor de 5.
Además, usando la prueba de regresión de Cox, obtuvimos un hazard ratio de 0,57, también significativo en supervivencia libre de progresión, y de 0,56 en supervivencia global. El segundo ratio que estudiamos fue la derivada del anterior, el DNLR. En este caso solo encontramos un metaanálisis con 8 estudios, pero bueno, la mediana del punto de corte que usaron fue 3, muy similar a nuestra mediana de nuestra muestra de 108 pacientes de DNLR, con lo cual lo analizamos con este punto de corte. Y también nos dio resultados significativos tanto para supervivencia libre de progresión como para supervivencia global, con un hazard ratio de 0,6 para un DNLR menor de 3 en supervivencia libre de progresión. Es decir, una reducción del riesgo de progresar en un 40%. Vale, en cuanto al último índice, que es el ratio plaquetas-linfocitos, encontramos 2 metaanálisis. El primero incluía 20 estudios, pero tan solo 7 evaluaban el PLR realmente, y con una mediana de punto de corte de 190. En el segundo sí que estaban incluidos 20 estudios también, y en la mediana en este caso era 185, que se asimilaba más a nuestra mediana de PLR de nuestra muestra, que era de 180,4, con lo cual decidimos usar este punto de corte, 185. En este caso, en supervivencia global también encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las curvas, con un hazard ratio de 0,61 para un PLR menor de 185, pero no es así en supervivencia libre de progresión, donde no podemos asegurar que las diferencias en las curvas no sean debidas al azar. Vale, y para terminar, como conclusiones, bueno, en nuestra población en concreto sí que hemos observado diferencias significativas en los tiempos de supervivencia global para los 3 biomarcadores, y también para LNR y DNLR en el caso de supervivencia libre de progresión. Valores más bajos de los 3 biomarcadores se han asociado con tiempos de supervivencia global más prolongados. Por lo tanto, estos biomarcadores parecen ser útiles para predecir la respuesta al tratamiento con pembrolizumab en carcinoma de pulmón no microcítico. Además, son baratos, son no invasivos y son fácilmente aplicables en la práctica clínica diaria, ya que en cualquier análisis de rutina se pide un hemograma y es simplemente hacer el cálculo. Pero, y un poco como limitaciones que hemos visto, es que se desconoce un punto de corte uniforme. También nos planteamos cuándo realizar la detección, ya que son biomarcadores dinámicos que pueden variar en función del estado basal del paciente por infecciones o otras comorbilidades. Es necesario también analizar por subgrupos y multivariable, y por todo ello se necesitan estudios prospectivos que confirmen que los resultados obtenidos pues, realmente son significativos. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Un trabajo muy, muy interesante. ¿Alguien del público quiere realizar alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No? Bueno, a mí se me ocurren algunas. Bueno, podríamos hablar de esto, la verdad es que largo y tendido, porque es muy interesante. Pero la primera pega que le podría ver es lo que tú decías, ¿no? Con los peros, ¿no? Y es como un poco la dinámica del linfocito. Es decir, entiendo que lo medís en estado basal antes de empezar el tratamiento. Pretratamiento. Pero claro, el linfocito, por ejemplo, en estados de desnutrición es uno de los primeros parámetros que disminuye. Es decir, ¿tú crees que...? Esa es una de las limitaciones más claras que veíamos, que no estaban validados esos puntos de corte. Los metaanálisis, pues sí, la mediana era esa, pero realmente te ibas al artículo original y no especificaban mucho en qué se basaban, en qué momento exacto lo medían. Eso nos chocaba un poco. Bastante. Entonces, ¿tú crees que sería un biomarcador que pueda superar a los que existen actualmente? A ver, de momento no, pero bueno, es necesario seguir analizando esto. Con el PDL1 que lo usamos habitualmente, luego hay pacientes que teóricamente deberían responder o ir mejor y no van, y viceversa, PDL1 negativos que se benefician de estas terapias, con lo cual no sé si estos, pero quizás sí que hay que seguir investigando en otros modelos o en otras variables predictivas a la respuesta a estos tratamientos. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Bueno, seguimos con la siguiente ponencia. En este caso, el ponente viene del Hospital La Fe, Edu Guerrero, y el tema es rediseñando lo convencional, implantación del control de calidad espectrofotométrico en las salas blancas. Cuando quieras. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, yo vengo esta tarde a hablar un poco sobre una de las líneas de trabajo en las que estamos ahora inmersos en nuestro servicio de farmacia, que es la implantación del control de calidad espectrofotométrico en salas blancas para la valoración de mezclas intravenosas. Y, bueno, le he querido poner la etiqueta de rediseñando lo convencional porque estaréis todos de acuerdo que el control de calidad es algo muy ligado a nuestra profesión. Es algo que llevamos haciendo desde que diría que del principio y que tenemos muy asumido también el hecho de que las cosas no solo hay que hacerlas, sino hay que hacerlas bien. Sobre todo si habéis tenido la oportunidad de trabajar con la doctora Font, es algo que tenemos todos muy claro. Y, bueno, también lo queremos seguir desarrollando empleando algo también bastante clásico como es la espectrofotometría ultravioleta visible. Y el reto aquí es un poco sacarlo del laboratorio industrial o de las facultades y llevarlo a la práctica clínica diaria. Pero, bueno, antes de especificar más detalles, quiero soltar unas pequeñas pinceladas para que tengamos un poco claro el porqué de todo esto. Una de las definiciones que se hace sobre la calidad del cuidado sanitario es el grado en el que el proceso del cuidado directo al paciente reduce la probabilidad de obtener resultados indeseables e incrementa la probabilidad de obtener resultados deseables. Pero, claro, la calidad no es un concepto estático, es un concepto dinámico en el que tenemos que trabajar de manera proactiva y, además, de una manera en la que tenemos que adaptar los sistemas de trabajo, porque estaréis de acuerdo conmigo en que no se pueden obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Como estamos hablando de la elaboración de mezclas intravenosas, nosotros un poco como establecimos como punto de trabajo el mejorar la elaboración para aumentar la seguridad en la dispensación y asegurar una administración adecuada del tratamiento adecuado para el paciente adecuado. Pero, claro, ¿en qué punto del circuito de preparación de mezclas intravenosas podemos establecer esas mejoras? Como habéis visto esta mañana en la sesión que ha dado mi compañera, la doctora Beltrán, este es el diagrama de elaboración que seguimos en salas blancas del Hospital La Fe, con 5 puntos de control donde se evalúa en todo momento qué es lo que se ha hecho hasta ese momento por otras personas distintas a las que en ese momento hacen la revisión. También es algo bastante seguro, es un circuito bastante trabajado porque al final son 5 puntos de control donde se evalúa en todo momento lo que se ha hecho, como he dicho. El problema es que este circuito tiene sus limitaciones, ya que está todo sujeto a la limitación de la condición humana. En el momento en el que una persona, debido a la presión asistencial, a distintos factores que le pueden afectar, no hace bien su trabajo, pues al final ese punto de control falla y se van generando una serie de errores que se van acumulando y que pueden desembocar en una dispensación inadecuada y un error que alcanza el paciente. Entonces, nos planteamos la posibilidad de, vale, tenemos muchos revisores, pero realmente, ¿quién termina de revisar al revisor, a ese último revisor, a ese eslabón que tiene que asegurar la calidad del proceso? Pues bien, un poco utilizando como símil el arco de seguridad que nos encontramos en un aeropuerto, ¿vale? Cuando pasamos ese control de seguridad, decidimos poner ahí un eslabón que transformase esa subjetividad que está sujeta a la limitación de la condición humana por algo que nos diese un certificado objetivo de que lo que hemos hecho es correcto y tiene la calidad adecuada. Como habéis deducido muy bien, ese elemento, ese arco de seguridad que hemos empleado es el espectrofotómetro de luz ultravioleta visible, que, aunque no voy a explicar porque todos hemos estudiado técnicas instrumentales, sí que se fundamenta en la ley de Lambert-Beer, que nos permite un poco identificar, tanto cualitativa como cuantitativamente, esa preparación que se ha llevado a cabo en salas blancas. Es como una huella digital de esa mezcla intravenosa que hemos realizado. Pero, claro, como el arco de seguridad que pita cuando ya no tenemos monedas en el bolsillo, al final este espectrofotómetro también tiene sus limitaciones. Y es que durante el proceso de elaboración se generan burbujas que pueden interferir en las mediciones. Además, una incorrecta difusión del fármaco a través del punto de inyección también puede condicionar los resultados que se obtienen durante esta evaluación de la mezcla. Y hemos detectado también que el calibre del sistema cerrado que se emplea durante la elaboración de mezclas intravenosas también puede condicionar la aparición de estos 2 puntos que acabo de mencionar. Claro, hasta que nos dimos cuenta de todos estos factores que pueden llegar a interferir en la coherencia de los resultados que se obtienen, los resultados que obtuvimos realmente, como podéis ver, fueron bastante lamentables. Pero, sin embargo, una vez que modificamos y adaptamos el modo de trabajar,
sí que los resultados que obtuvimos fueron bastante más esperanzadores y realmente nos permitió también, como podéis ver aquí ya, crear un banco de patrones de efectos fotométricos que nos aseguraban que los resultados que obteníamos eran 100% fiables. Y como podéis ver con los números que aparecen más arriba, o sea, la diferencia con los resultados iniciales, o sea, la diferencia es brutal. Y claro, ya un poco centrándome en las conclusiones derivadas, de manera más general, en las motivaciones que nos deben llevar a evolucionar y a desarrollar esta calidad en el cuidado del paciente, y ya también derivados y de los resultados que obtuvimos más adelante, me apetece mencionar que la transformación de procesos dependientes del factor humano es algo, yo creo que fundamental, porque es lo que nos permite asegurar una calidad necesaria y que nos transmite tranquilidad tanto a nosotros como al personal de enfermería, que es el que elabora. La conciliación de tecnologías con la actividad asistencial es un proceso que requiere de la optimización, aún así, de la técnica de trabajo para obtener los mejores resultados, porque que una máquina o una técnica sea buena no significa que sea apta o útil en la práctica diaria. Además, también es normal, o me apetece mencionar, que son necesarios más estudios sobre el procedimiento de trabajo para aumentar el número de sustancias aptas para su control de calidad mediante espectrofotometría en la práctica diaria. Porque, un poco remitiéndome a los resultados que os he mostrado, no todos los fármacos no muestran unos resultados especialmente optimistas o aptos para el control de calidad en la práctica diaria. Y bueno, también un poco como matiz, los anticuerpos monoclonales sí que han parecido mostrar resultados más esperanzadores a la hora de utilizarse como control de calidad en la espectrofotometría. Y bueno, nada, daros las gracias por vuestro tiempo, por asistir, y a la Sociedad Valenciana por darnos este espacio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? No. Bueno, yo sí que quería preguntarte una cosa. Como persona que también ha sufrido drug lock durante el último año y pico, me doy cuenta de todo el trabajo que hay detrás de esto, que puede ser que no se vea. ¿Cómo elegisteis las sustancias, Diana, que ibais a meter en la validación final? ¿Cuál fue el criterio que seguisteis para hacer ese listado de sustancias? Básicamente, el listado que tenemos ahora de sustancias ya incluidas como sustancias calibradas, básicamente la carga diaria asistencial es lo que lo ha determinado, porque al final se calibra en función del número de mediciones que se hacen. A más mediciones, los resultados que se obtienen son más sólidos, más consistentes. Entonces, al final son moléculas que todos, al menos en nuestro hospital, se elaboran muchas veces al día. Rituximab, Paclitaxel. No hemos seguido un criterio fijo, simplemente pues el número de elaboraciones que nos han permitido confeccionar una muestra fiable. Muy bien, gracias. ¿Listo? Nada, gracias. Bueno, pues ahora pasamos al siguiente ponente, que es Javier López Nieto Sempere, del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, que nos va a hablar de atención farmacéutica en pacientes que reciben trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Buenas tardes a todos. Me sumo a mis compañeros a los agradecimientos a la sociedad. Y bueno, os traigo mi proyecto de TFM titulado Atención farmacéutica en pacientes que reciben trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. El objetivo principal de nuestro estudio fue revisar el tratamiento farmacoterapéutico que reciben los pacientes que van a ser sometidos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. El trasplante de progenitores hematopoyéticos, también conocido como TPH, es un tratamiento potencialmente curativo para distintas enfermedades hematológicas y también para diversas patologías autoinmunes. Todo TPH persigue uno de estos dos objetivos: o sustituir una determinada población celular derivada de la célula madre de la hematopoiesis por ser total o parcialmente defectuosa por una normal procedente de un donante sano. Este es el fundamento del alotrasplante. Otro de los objetivos es permitir la administración de quimioterapia en dosis tan elevadas que permitan erradicar la enfermedad, evitando una mielodepresión prolongada o irreversible mediante la administración de progenitores hematopoyéticos de rescate del propio paciente. Este es el objetivo del autotrasplante y es en el que se centra nuestro estudio.
En esta figura podemos ver el número de autotrasplantes anuales que se han realizado en los últimos años en el Hospital General de Alicante. Sí que vemos que ha habido un incremento notable en la última década. Sí que es cierto que en los 2 últimos años, debido a la pandemia, pues sí que ha habido este ligero descenso, pero bueno, estamos ya recuperando valores normales e incluso incrementándolos. Se trata de un estudio observacional ambispectivo que transcurre desde enero a octubre del año 2022, en el que se incluyen a todos los pacientes sometidos a trasplante autólogo. Con respecto al análisis del trasplante autólogo, se evalúa el tipo de acondicionamiento e indicación del esquema de acondicionamiento que presenta, la administración de filgrastim y plerixafor como agentes movilizadores de progenitores y la necesidad de nutrición parenteral, profilaxis antibiótica, antiemética, antifúngica y antivírica. Se analizaron 4 esquemas. El primero fue el MEL 200, que consta de melfalán 2 días, día -2 y -1, a 100 miligramos metro cuadrado. El segundo esquema analizado es el esquema BEAM, que consta de carmustina, etopósido, citarabina y melfalán. Como veréis, están numerados con números negativos. Eso quiere decir que, porque los días de administración de esta quimioterapia se numeran de forma negativa y el día 0 es el día que se administra la infusión de los progenitores. El tercer esquema analizado es el esquema de carmustina tiotepa y el cuarto, carboplatino etopósido. Con respecto a resultados, como he comentado, se estudia un periodo desde enero a octubre del 22, en el que se incluyen 21 pacientes. El 48% son mujeres y el 52% hombres. Presentan una mediana edad de 57 años, con un rango de edad que oscila entre 46 y 70. En esta figura podemos observar los distintos diagnósticos que presentaban los pacientes sometidos a estos esquemas de acondicionamiento, en el que el mayoritario es el mieloma múltiple con un 66%, seguido del linfoma cerebral con un 9% y posteriormente con otro tipo de linfomas no Hodgkin. En el siguiente gráfico se puede observar el porcentaje de utilización de los distintos esquemas analizados como regímenes de acondicionamiento, siendo mayoritario el MEL 200, que pues, lógicamente coincide con los pacientes que presentaban mieloma múltiple, puesto que es el esquema que se utiliza para acondicionar a estos pacientes, seguido en un 19% del BEAM y posteriormente un 9% del carboplatino etopósido y por último carmustina tiotepa. Con respecto a los protocolos que tenemos estandarizados en el hospital, destaca el protocolo de antiémesis, en el que se administra dexametasona, granisetrón, metoclopramida y desclorfeniramina a estas dosis. Con respecto al protocolo antiinfeccioso, se administra levofloxacino a 500 miligramos cada 24 horas por vía oral, fluconazol a 100 miligramos cada 24 horas por vía oral, aciclovir 400 miligramos cada 8 horas, vía oral también, y pentamidina a 300 miligramos cada 28 días por vía inhalada, que se prepara desde el propio servicio de farmacia hospitalaria. Con respecto al protocolo de mucositis, se utiliza en primera instancia crioterapia, posteriormente enjuagues de bicarbonato y cloruro sódico. Posteriormente se utilizan geles orales de enjuague bucal y también se utilizan fórmulas magistrales de colutorio de aftas orales y de mucositis, que también se elaboran en el propio servicio. Con respecto a los resultados, las náuseas y vómitos se presentaron en el 100% de los pacientes tratados con carboplatino etopósido y carmustina tiotepa, seguido de los pacientes tratados con MEL 200, que lo presentaron un 79% de los pacientes. En cuanto a la mucositis, que irá asociada a la nutrición parenteral que requerirá la administración a estos pacientes, mayoritariamente se dio en el 100% de los pacientes tratados con carboplatino etopósido, seguido del MEL 200 en el 85%. En cuanto a las infecciones, el 50% de los pacientes tratados con MEL 200 y carmustina tiotepa presentaron algún tipo de infección. Con respecto al dolor abdominal, solo los pacientes tratados con MEL 200 presentaron este tipo de reacción adversa. En cuanto a la diarrea, el 100% de los pacientes tratados con BEAM y con carmustina tiotepa presentaron esta reacción adversa. Y en cuanto a la movilización de progenitores hematopoyéticos, todos los pacientes fueron movilizados inicialmente con filgrastim, pero no todos requirieron la administración de plerixafor para una correcta movilización. En cuanto a la discusión, el 100% de los pacientes fueron movilizados con filgrastim, como he comentado, de los cuales solamente un 67% de los pacientes requirieron además la administración de plerixafor para conseguir esta adecuada movilización de progenitores hematopoyéticos que, como sabéis, se recuenta con los CD34. En general, la profilaxis de náuseas y vómitos se realiza de modo subóptimo. El seguimiento de las recomendaciones de las principales guías mejoraría los resultados obtenidos.
En nuestro estudio se ha podido observar que no se cumplen todas las recomendaciones establecidas por las sociedades científicas. De hecho, los antagonistas de NK1 no se utilizan de forma rutinaria en la profilaxis antimética y las guías así lo recomiendan. Los esquemas carboplatino, etoposído y MEL200 son los que mayor incidencia de mucositis han presentado. Y en nuestro estudio se ha observado el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los protocolos antiinfecciosos, que ha supuesto que únicamente el 38% de los pacientes sometidos a autotrasplante presenten infección durante el procedimiento. Como conclusión es destacar que durante la última década se ha incrementado de forma considerable el número de pacientes sometidos a TPH y debido a la relevancia clínica que presenta este tipo de trasplante es fundamental adecuarse a la guía de práctica clínica establecidas por las sociedades científicas, que deben estar siempre en constante revisión y mejora. Aquí dejo la bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No. ¿El público tiene alguna cuestión, alguna pregunta a hacerle, Javier? Y la verdad es que has hecho una foto precisa, ¿no?, de todo el trabajo realizado en vuestro hospital, que además ha sido tu trabajo final de máster, ¿no?, que has dicho. Claro, después de esta foto detallada, ¿cuál crees tú que sería el punto, digamos, el punto más fuerte para actuar desde el punto de vista de un servicio de farmacia? Pues, hombre, el objetivo de este estudio ahora es, debido a las reacciones adversas que hemos visto, que las náuseas y los vómitos, digamos que es lo más destacado que presentan estos pacientes, y dado que no se les administra antagonistas de NK1, como puede ser una Prepitant, el objetivo es reunirse con hematología, ver cómo podemos mejorar los protocolos que hay y ver si hace falta introducir o no este fármaco y ver qué resultados obtenemos a raíz de esta mejora, teóricamente, que pretendemos hacer. De acuerdo. O sea, que ha servido para algo. Sí, sí. Perfecto. Nos habíamos dado cuenta de que esto estaba pasando, entonces pues quisimos estudiarlo. Muy bien. Gracias. Pues, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ponente, que es Javier Polo, del Hospital Dr. Peset, que nos habla de la activación del paciente oncológico y la adherencia terapéutica a los antineoplásicos orales. Bueno, buenas tardes. Comenzamos. La terapia antineoplásica oral ha supuesto un nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer, con la introducción de nuevos fármacos en los últimos años, principalmente de terapia dirigida del grupo de inhibidores de tirosina, pero también nueva hormonoterapia para el tratamiento del cáncer de próstata o nuevos citotóxicos orales, como la trifluorina, tipiracilo. Esto ha supuesto beneficios para los pacientes. Por ejemplo, ha supuesto una reducción del tiempo de espera con respecto a los tratamientos intravenosos que se administran en el hospital de día. Además, la vía oral es la vía preferida por el paciente oncológico y la introducción de nuevas terapias ha supuesto también una mejoría en los resultados y en un aumento en la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, esto también ha traído nuevos retos, como puede ser la falta de adherencia terapéutica o la necesidad de una mayor responsabilidad y confianza, algo estrechamente relacionado con la activación del paciente. ¿Qué es la adherencia terapéutica? Es el grado en que la conducta de un paciente, en este caso la toma de la medicación, se ajusta a las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Se ha visto en oncología que la adherencia terapéutica tiene una relación directa con los resultados clínicos y que esta está influenciada por múltiples factores, como factores relacionados con el paciente, con la enfermedad, con el sistema sanitario y, por supuesto, con el propio tratamiento. La falta de estandarización, bueno, ahora existe una falta de estandarización en su medida, ya que existen diferentes métodos indirectos, como puede ser autocuestionarios, la tasa de posesión de la medicación a partir del registro de dispensaciones o los pastilleros electrónicos. Por su parte, en cuanto a la activación, el paciente activado es el que presenta la confianza, conocimientos y habilidades necesarias para gestionar su propia salud. En oncología se ha relacionado la activación, ha demostrado ser la activación un predictor significativo y positivo de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Y es que además los pacientes oncológicos cambian con una mayor facilidad sus hábitos de vida, están más satisfechos con la atención recibida y manejan de una forma más efectiva los efectos adversos. Se ha demostrado una asociación significativa entre el grado de activación y la adherencia en estudios en diferentes enfermedades crónicas. Sin embargo, esta asociación todavía no había sido estudiada en oncología. Ese estudio adquiere una relevancia
Bueno, aquí de más relevancia si nos fijamos un poco en el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Hay una creciente presión asistencial en nuestras unidades de pacientes externos, lo que obliga a estratificar a los pacientes oncológicos para priorizar una atención farmacéutica según sus características. Hay un creciente número de fármacos antineoplásicos orales que se van introduciendo año tras año, con el consiguiente riesgo de falta de adherencia, y también teniendo en cuenta la importancia que puede tener la activación en una enfermedad con alto impacto psicológico y personal como es el cáncer. Los objetivos de este estudio fueron evaluar la activación del paciente oncológico en tratamiento con antineoplásicos orales y su relación con la adherencia terapéutica. También se intentó analizar la influencia de los factores sociodemográficos, clínicos y farmacoterapéuticos con ambas variables. Es un estudio observacional que se llevó a cabo durante 3 meses, en el que se incluyeron pacientes oncológicos en tratamiento con antineoplásicos orales durante al menos los 3 meses previos, que fueron atendidos en la unidad de atención farmacéutica a pacientes externos. Se estudiaron diferentes variables. La adherencia fue medida mediante un método combinado, en el que se pasaba el cuestionario Morisky-Green y además se calculaba la tasa de posesión de la medicación hasta los 12 meses previos. Se consideraron a los pacientes adherentes, a aquellos que eran adherentes según el cuestionario y que además tenían una tasa de posesión de la medicación mayor o igual al 80%. También se midió la activación, se midió mediante el cuestionario PAM-13, un cuestionario que incluye 13 afirmaciones que son valoradas por el encuestado mediante una escala Likert, y según la puntuación obtenida se categorizan a los pacientes en no activados y activados. Además, se recogieron, a través de los cuestionarios que les pasábamos y de la historia clínica electrónica, se recogieron múltiples variables sociodemográficas, clínicas y farmacoterapéuticas. Pasamos a los resultados. Se incluyeron 70 pacientes, un 67% de mujeres, con una media de edad de 66 años, un 34% de esta población era población anciana y tenían un adecuado estado funcional. La media de tiempo de tratamiento eran 16 meses con la línea actual y prácticamente la mitad estaban en primera línea de tratamiento. Estos fueron los diagnósticos más frecuentes, principalmente cáncer mama, seguido de colorectal y pulmón, y la mayoría estaban en tratamientos con inhibidores de la tirosina, con palbociclib a la cabeza, y capecitabina fue el fármaco que fue el segundo en frecuencia. Un 74% de los pacientes se consideraron adherentes y un 70% de ellos fueron considerados activados. Se observó una relación estadísticamente significativa entre la adherencia y la activación. Aquellos pacientes activados que estaban más comprometidos con su autocuidado presentaban una mayor adherencia al tratamiento. Y es que la activación supuso un aumento del 32% en la adherencia. Aquí una tabla con todas las variables que relacionamos con la adherencia y con la activación. Al final fueron 3 las que obtuvieron una relación significativa. Con la adherencia vimos que la población anciana presentaba una menor adherencia, de hasta un 31% menos de adherencia. Aquellos pacientes que estaban en segunda línea de tratamiento o posteriores presentaban un 25% menos de adherencia que los pacientes que estaban en primera línea de tratamiento. Pasando a la activación, vimos que aquellos pacientes que habían sufrido una toxicidad moderada grave presentaban un 34% menos de adherencia que aquellos pacientes que no habían sufrido toxicidad o que habían sufrido toxicidades leves. Pasando a las conclusiones, los pacientes oncológicos activados son significativamente más adherentes al tratamiento antineoplásicos orales que los menos activados. Aquellos pacientes ancianos que se encuentran en segunda o posterior línea de tratamiento tienen un mayor riesgo de presentar una inadecuada adherencia terapéutica, y los pacientes que han sufrido toxicidades moderadas a graves pueden estar menos activados. Esto nos permite identificar pacientes sobre los que prioritariamente dirigir actuaciones farmacéuticas de promoción de la adherencia y de la activación mediante la entrevista clínica que todos hacemos habitualmente en las unidades de pacientes externos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para Javier? Bueno, mi pregunta va a estar dirigida hacia esto último que has estado comentando, ¿no? Habéis visto 3 subgrupos de pacientes que claramente se van a beneficiar de una intervención. Entonces, era preguntarte si teníais pensado algún tipo de estrategia para desarrollar en estos subgrupos de pacientes. Sí, esto básicamente es una ayuda para identificar en el día a día aquellos pacientes sobre los que quizá incidir más en temas de aplicar métodos para aumentar la adherencia, y tanto la adherencia como la activación. Entonces, en ese sentido, pues existen muchas formas de aumentar la adherencia.
bueno, se puede incidir más en la revisión de los registros de dispensación, en preguntar lo típico que hacemos siempre en las consultas, de preguntar cuánto le queda en casa, cómo lo toma. Pues pacientes ancianos normalmente suelen tener más despistes, pueden tener menos claro cómo han de tomar exactamente la medicación y aunque haya pasado mucho tiempo desde que hayan iniciado, pues quizá haya que preguntarles también cómo lo está tomando exactamente para asegurarnos de eso. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, y vamos con la última ponente del día y de la jornada y del Congreso. Es Ana Ramírez López, del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, que va a hablarnos sobre la efectividad y seguridad de pembrolizumab, platino y pemetrexed en cáncer de pulmón no microcítico en vida real. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos a la Sociedad Valenciana por invitarnos a estar un año más aquí. Hoy os hablaré sobre la efectividad y seguridad de pembrolizumab, platinos y pemetrexed en cáncer de pulmón no microcítico en vida real. La combinación de pembrolizumab, platinos y pemetrexed está autorizada como primera línea en adenocarcinoma de pulmón localmente avanzado o metastásico con una expresión de PDL1 menor al 50% o negativa sin que el paciente tenga otras alteraciones moleculares. Esta autorización está sustentada por los resultados del ensayo fase 3 Keynote 189, en el que se demostró que la adición de pembrolizumab a la quimioterapia estándar aumentaba la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Se ha propuesto que los pacientes con cáncer tienen un estado de inmunoresistencia mediado por mecanismos inflamatorios que favorecen el crecimiento del cáncer. Por lo que nos preguntamos, ¿es la inmunoterapia el tratamiento óptimo para todos los pacientes? Se han descrito índices, en este caso el índice pronóstico inmunológico de pulmón, o LIPI, tiene en cuenta el estado inflamatorio del paciente con parámetros como el número de neutrófilos y leucocitos circulantes y el aumento de LDH en sangre. Si el paciente tiene una derivada del recuento de neutrófilos leucocitos mayor a 3 y la LDH está a 3 veces el límite superior de la normalidad, tendría un LIPI de 2, suponiendo esto un mal pronóstico para el paciente con el tratamiento con inmunoterapia. Sin embargo, son necesarios estudios en vida real para validar este tipo de índices y utilizarlos en la práctica clínica asistencial. Por lo que el objetivo principal del estudio fue evaluar la efectividad y la seguridad de esta combinación de inmunoquimioterapia en el tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico. Y, como objetivo secundario, estudiar la relación entre el índice LIPI y la respuesta de los pacientes al tratamiento con inmunoquimioterapia. Es un estudio observacional y retrospectivo en pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico metastásico con expresión de PDL1 negativo o menor al 50% que hubieran recibido al menos los 4 ciclos de inducción de la terapia. El periodo del estudio fue de 32 meses, desde marzo de 2020 hasta octubre de 2022, y el tratamiento tenía 2 fases. La fase de inducción de 4 ciclos con pembrolizumab, pemetrexed y un platino cada 3 semanas, seguida de una fase de mantenimiento con pembrolizumab y pemetrexed también cada 3 semanas hasta toxicidad o progresión de la enfermedad. Se recogieron variables tanto del paciente como del tumor y del tratamiento. La efectividad se midió mediante variables de resultado, como es la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, y la seguridad por los criterios comunes de terminología de eventos adversos. En cuanto al análisis de datos, las variables categóricas se describieron con frecuencias y las variables cuantitativas se describieron con medidas de tendencia central y de dispersión. Se utilizó el método de Kaplan-Meier para el análisis de la supervivencia y el método de Cox para la razón de riesgos. El análisis de datos se hizo con el programa Sigmaplot y los datos se obtuvieron de Orion Clinic y de Farmison-Cofar. Además, este proyecto tuvo la aprobación del Comité de Ética de Investigación del Hospital General de Alicante. Ahora os hablaré de los resultados. Se incluyeron 30 pacientes, 18 hombres y 12 mujeres, con un hábito tabáquico medio de 48,7 años paquete y la mediana de edad fue de 63 años. La mayoría eran o habían sido fumadores, excepto un paciente, y el 16% de los pacientes tenían comorbilidades que tenían afectado el estado inmunitario de los pacientes. En la siguiente tabla podemos ver que el 70% de los pacientes al diagnóstico tenían un estadio 4B del tumor
y las metástasis ganglionares y pleurales fueron las más frecuentes en estos pacientes. Ya en lo referente a la efectividad, la mediana de la supervivencia libre de progresión en nuestro estudio en vida real fue de 14,3 meses, que si lo comparamos con el ensayo Keynote 189, fue de 9 meses, por lo que en nuestro estudio en vida real la supervivencia fue mayor. No obstante, esto no pasó con la supervivencia global, en el que la mediana en el estudio en vida real fue de 17,5 meses versus los 22 meses en el Keynote 189. Aquí os traigo, en estas tablas se puede ver la seguridad. Está recogida por frecuencias y según el grado de efecto adverso. Quería destacar los efectos grado 3 y grado 4. 2 de los pacientes tuvieron que ingresar por una neutropenia grado 4 y otro de ellos tuvo que ingresar también debido a una leucopenia grado 4. En total, el 30% de los pacientes habían tenido alguna reacción adversa grado 3-4. Sin embargo, estas no son las más frecuentes, ya que las más frecuentes fueron grado 1 y grado 2, y fueron RAS, astenia y estreñimiento. También se dio un 20% de conjuntivitis y un 7% de hipotiroidismo. En cuanto a la validación del índice del LIPI, en esta tabla podemos ver cómo se estratificó a los 3 grupos de pacientes, cuántos pacientes hay en cada grupo y la mediana de supervivencia libre de progresión y global en cada grupo. Se vio que no era estadísticamente significativo debido, una de las puede ser debido a que hay un bajo número de pacientes, sin embargo, sí que se ve una correlación, dado que los pacientes que estaban con LIPI-2 tenían una peor mediana de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Este proyecto nació en el Hospital General de Alicante, pero gracias a la colaboración de otros hospitales se ha puesto de manifiesto de forma multicéntrica y para conseguir unos resultados en salud más robustos. Hace unos días se terminó la recogida de los datos y actualmente estamos en la etapa de procesamiento de datos. Como veis en la tabla de la derecha, hemos conseguido 181 pacientes. Ya finalmente, como conclusiones, la supervivencia libre de progresión fue mayor que la de los ensayos clínicos y la global menor. Hay que tener en cuenta que la población del ensayo clínico era más restrictiva, ya que no se incluían pacientes con metástasis cerebrales ni que presentaran enfermedades autoinmunes activas. La mayoría de efectos adversos fueron grado 1 y grado 2, y tanto en el estudio como en el Keynote 189 se observaron pacientes con endocrinopatías y efectos adversos relacionados con la vista. Se estableció una correlación entre el LIPI y la supervivencia libre de progresión y global, sin embargo, no fue significativa y son necesarios más estudios en vida real para generar más evidencia y utilizarlo en la práctica clínica asistencial. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Un estudio muy interesante. ¿Alguien del público quiere preguntar algo sobre estos tipos de biomarcadores y en cáncer de pulmón? Se parece mucho al estudio que ha presentado tu compañera Sonia Gea, ¿no? Parece que os habéis puesto de acuerdo. Sí, es otro marcador del mismo estilo. Yo tenía una pregunta. O sea, leyendo esta mañana en Clinical Lung Cancer, un artículo muy interesante del año pasado, el 2022, tenía la conclusión, analizando el biomarcador, el NLR, digamos que pacientes con buen pronóstico tenían la misma eficacia utilizando pembrolizumab versus pembrolizumab más quimio. Quiero decir, ¿tú crees que eso podría ser este tipo de biomarcadores como LIPI, biomarcadores dinámicos para comenzar en monoterapia y luego, si el paciente cambia un poco, digamos, durante el tratamiento, poder añadir quimio? Vale. ¿Cómo lo ves? A ver, en los pocos estudios, porque no hay muchos estudios que hay, sí que lo que se pretende es que con este tipo de marcadores adelantarse a que los pacientes que no son candidatos, sobre todo los que no son candidatos, o los que puede ser que no se beneficien de la quimioterapia, o sea, de la inmunoterapia, sobre todo en monoterapia, que se les vea otra opción terapéutica o que se les añada también quimioterapia, para que no se queden infratratados. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí.
Entonces, sobre todo, pero todavía no es lo suficiente robusto como para utilizarse en la práctica clínica asistencial. Por eso nos echamos para adelante para decir, venga, vamos a ver cómo son nuestros pacientes y si este índice, pues podemos generar más evidencia sobre él con la población que tenemos en nuestro hospital. Muy bien, pues os animo a seguir con ello. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado ya con las presentaciones. El jurado, mientras tanto, estará poniendo sus notas. Y ahora Vamos a proceder pasamos con el Cajoo. Exacto. Premio Exacto. para el público. A ver, bueno, simplemente era como novedad para agradeceros la asistencia, ya que una tarde de viernes, muchas charlas seguidas, temas muy diferentes, al final la cabeza se pone como un bombo, pues bueno. Al igual que los residentes optan a un buen premio, la audiencia no tan bueno, pero bueno, al menos se le solicitó a la Junta la posibilidad de establecer alguna forma de poder premiar que estemos aquí todos viernes por la tarde. Entonces, simplemente, yo creo que casi todos habremos jugado a Kahoot, el que no lo sepa, no hace falta estar conectados a la misma wifi, sí que hace falta tener datos en el móvil, claramente. Podéis o poner la dirección web que pone ahí, kahoot.it, y os pedirá que introduzcáis el código o leyendo el QR, ¿vale? Simplemente, por favor, poner un nombre que no sea muy genérico, porque igual tenemos muchos Josés, muchas Marías, o a lo mejor no. ¿Vale? No sé si caben los dos apellidos, pero a lo mejor con letra, o sea, las iniciales sí. Entonces, va a ser automático, la pregunta va a durar medio minuto, la podéis leer en el móvil o en la pantalla, ¿vale? Simplemente, si habéis atendido, será mucho más rápido responder que si no habéis atendido. Yo he avisado, ¿vale? Espero que vaya todo bien y que no falle. Bueno. No hacía falta que pusierais el DNI, ¿eh? Se ven todo. Bueno, a ver, el podium se ve, el peor no, creo que no. Si has atendido no lo serás. Pero si estás en primera fila, Raúl. Cada vez que se une uno, vuelve a empezar el contador. ¿Lo veis? Cuando para. Venga, ¿va a falta alguien o no? Pero ves. Sonia sale y entra. No, simplemente responder en el móvil, acertar y ser rápido. Bueno, ¿lo lanzamos o...? Bueno, sí. Vamos a ver. Hay alguien que está entrando y saliendo, ¿no? Cada vez. Puede ser. Bueno, va. El que se salga, que no vuelva a entrar, por favor. Cada vez que entra alguien nuevo se reinicia. Sí. Simplemente cuando se inicie, no tiene nada que decirle. Sí.
Elena, te he pillado. Vale. Lánzalo. Yo creo que si quieres el automático. Venga, ya estamos. Yo me callo, ¿eh? Bueno, va, que hay 13 intentos. Bueno, para cuando volváis a intentarlo hay límite de caracteres, ¿vale? Por eso tengo que abreviar tanto las preguntas. Lo que sí que he puesto es que en el móvil se pueda leer. Puedes que el móvil sea solo un pulsador. Pero por si acaso hay gente que no lo veía, digo, pues que se lea. Luego en la cena os digo quién ha ganado de la Junta. Es uno de los ponentes. Sí, sí, sí. Está fácil, está fácil.
Bueno, con esta se acababan las preguntas de la primera mesa. Ahora ya pasamos a las de la segunda mesa, que las tenéis más frescas, va. Muy bien, muy bien. Ese Javi siempre está a la cabeza, ¿eh? No sé. ¿Quién es? Patricia, has acertado, has acertado. Muy bien, Raúl, muy bien. Venga, va, las tres últimas. Va que aún gana Rajoy. Venga, que está fácil. Raúl, ¿estás preparado para dar el premio? Penúltima, penúltima. Raúl, calienta, que sales. Venga, la última. Rajoy, la tienes que acertar. Como Rajoy no existe, el premio es para mí.
¿Quién es Rajoy? ¡Ey! Venga, Manolo, sal. Sube por ahí. Está en San Juan, está en San Juan. Bueno. Enhorabuena. ¿No se dan unos chuches? Unos chuches sí, también. Esta noche. Hacemos obsequio de este premio. Una broma no se puede llevar al extremo. Venga, lo abrimos ahí. Dinos qué es, ¿no? No, hombre, más o menos. ¿Qué te han regalado? Bueno, no sé si os ha parecido muy aburrido, ¿no? ¿Os ha gustado? ¿Esto qué es? ¿Publicidad? Es un ebook, creo. Se supone que es un ebook, ¿eh? Para leer libros. Sí, porque Y artículos. Elimina virus. Y artículos también, creo. Eso será publicidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, yo creo que por nuestra parte, tanto Nuria como Virginia como Javier y yo damos por finalizada la mesa de residentes, la jornada de residentes. Ahora ya damos el paso a Raúl para que haga la entrega de diplomas y comunique el premio de residente que ya está decidido. Bueno, vamos a proceder a la entrega de los... mientras acabamos de sacar los escrutinios de la votación. Están en orden, ¿vale? Vamos a entregar los diplomas de participación como hacemos siempre, en la jornada de residentes, pero antes quería aprovechar un poco para alguna cosa logística. Bueno, primero daros las gracias. La verdad que viernes y ver la sala así pues es un poco emoción para todos, para la Junta, para el Comité Científico, y la verdad que bueno, pues no quería dejar pasar la ocasión de daros las gracias. También de pediros disculpas, ¿no? Porque no era conocedor de esto hasta hace un rato, ¿vale? Hay compañeros que estáis en hoteles que no están aquí, que no son ni este ni el hotel colindante, pero quiero deciros que eso no es una cuestión nuestra, ¿vale? No os hemos desplazado a un hotel diferente, sino porque la habitación os la ha adquirido alguien que no es la propia sede. Yo no lo sabía si nos hubiéramos puesto también solución. De todas maneras, pediros disculpas, pero que es un poco ajeno, ¿vale? Y luego pediros un favor, ¿no? Ya sé que cuando un presidente en este país pide algo no suele hacerse mucho caso, pero el favor es... os he dado las gracias por el esfuerzo de estar aquí, pero quería pediros también el esfuerzo de mañana, ¿no? Ya sé que es complicado, que son las 8:30, pero un poco por respeto también a los compañeros que se han preparado las charlas de primera hora, pues os pediría que no estuviésemos aquí solos y que aunque sea con el último gin tonic, que acudáis. Se dejará entrar con bebidas alcohólicas y decir que no habrá ningún tipo de restricción, ¿vale? Y la parte logística es los autobuses para la cena de esta noche. Hoy nos vamos a quedar cerca de la Magdalena, ¿vale? No íbamos a llegar a Benicàssim, nos vamos a quedar a mitad de camino. Autobuses a partir de las 9, igual, aquí en la puerta del hotel. Intentaremos, como está un poco más cerca que el último, para la gente que vengáis de un hotel un poquito más lejos, pues hasta ya a las 8:15, 8:20 puede salir el último, ¿vale? La cena es a las 9:30, pero como estamos cerquita, podemos apurar. No, 9, perdón, 9. 9:15, 9:20 saldrá el tercero y último, pero no nos metamos todos en ese, sino es igual alguno se queda aquí, y entonces sí que vamos a tener un lío. Bueno, pues nada, vamos, dicho lo cual. Espera que la señora presidenta del Comité Científico, un aplauso para ella. Como ser presidenta del Comité Científico ocurre cada muchos años y he visto residentes que han hecho trabajos maravillosos, pues me hace mucha ilusión participar en la entrega de premios. Si os apetece, sí. Si os parece, vale, va. Por supuesto. ¿Quiere usted llamarlos o los llamo yo? No, tú, que yo no llevo las gafas. Vale. Y a mí me sobran. Yo solo beso y doy la enhorabuena. Este no es el primero. Este es el primero. No,
¿Te los he ordenado? No, esta es la ganadora. Ah, por eso después. Eso va lo último. Ah. Vale. ¿Abordamos? Vale. Primera, vamos a hacerlo en el mismo orden que habéis participado. María Antón Hernández, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Subes y te damos el diploma. Se ha ido. Ah. Vaya, me quería... Bueno, ponte aquí en medio y hacemos foto de... Muchas gracias. Julia Bodega, del Hospital General Universitario de Castellón. Está a este lado. No. Carlos Bravo Crespo, del Hospital Dr. Peset. Enhorabuena. Bueno, ponte a mi lado, va. Estoy agachado, ¿eh? Qué cabrón. Mireia Fernández, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Enhorabuena. Alicia González Fernández, del Hospital General Universitario de Elche. Enhorabuena. Genial. Marina Ibáñez Carrillo, del Hospital General Universitario de Elche. Ya te has cambiado, ¿no? No va a perder el autobús. Exacto. Gracias. Gracias. Aarón Pupla Bartoy, del Hospital General Universitario de Castellón. Tú no te has cambiado. Enhorabuena. Así es. Sí, nos vamos viendo para atrás. Ricardo Fuster Talens, del Consorcio Hospital General Valencia. Enhorabuena, Ricardo. Hola, Mónica. Gracias. Sonia Gea Navarrete, del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Enhorabuena. Muchas gracias. Eduardo Guerrero Hurtado, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Muchas gracias, crack. Enhorabuena.
Gracias. Javier López Nieto Sempere, del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Enhorabuena. Gracias. Javier Polo Durán, del Hospital Dr. Peset, de Valencia. Otro que nos va a hacer pequeñas. Enhorabuena, Javier. Ponte a mi lado también. Venga, aquí. Muchas gracias. Y Ana Ramírez López, del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Enhorabuena. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos resultado, ¿no? Ya del tema, a mí me gustaría que los moderadores, que los 4 subieseis aquí, porque le habéis dado una vuelta un poco especial a esta jornada de residentes. Habéis sido un poco inquisidores con esos 7 minutos ahí inalterables. Nos habéis hecho jugar al público. Algunos hemos dado cuenta que si salimos del despacho de jefatura estamos muertos. Y ahora, bueno, pues vamos a llamar a la persona que, según el jurado que nos ha hecho el favor de analizar y estudiarse a la vista, está que el jurado ha ganado la competición de... Esto es algo para la siguiente, que el jurado no pueda participar. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, dicho esto, vamos a nombrar a la persona que ha ganado, le daremos el premio y luego sí que os pediría también a todos los residentes que habéis participado que subáis y haremos una foto, ¿vale?, de familia. ¿Quiere usted? Sí, ¿le podemos dar unos minutos para que quien ha ganado nos diga algo? No. Un minutillo, para que nos hable el residente. Bueno, pero eso no es habitual, no se habrá preparado nada. Da igual, mejor. Vale, pues que hable. Y luego subís el resto. Vale. Señora presidenta del Comité Científico, proceda. Bueno, pues la ganadora de esta edición de la jornada de residentes es Julia Bodega Azuara. Bueno. El presidente no ha votado, ¿eh? Se lo agradeces a Pilar. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo pues, por haber reconocido todo el trabajo que hay detrás de este proyecto y animaros a desetiquetar, que es trabajo de todos, de verdad, y salimos todos ganando. Resto de resis, por favor, para arriba, foto de familia. Y con esto nos despediremos para irnos a duchas y arreglarse y a los autobuses. Y otros a casa.